por continuar con su programa Contenido Semanal. Ya hemos tenido, creo que, varias conversaciones con este amigo, camarada, hermano, gran polifacético, hombre también de los medios, buen comunicador, José Luis González. Catedrático universitario. Sí, economista y dirigente político. En algunos y ahora círculos... nos enteramos, Economista no, economista... es artista también. También canta. Intérprete y compositor. Pero es doctor en economía, Sí, que es sí. una categoría social que rompe el marco propiamente dicho de lo que es un simple economista. A pesar de su gran juventud, entendemos que es un valor extraordinario que tiene esta sociedad y que debía de explotársele en el sentido no de que lo explotemos, de que le paguemos 10 pesos por su servicio, Que le aprovechemos. sino de que se le aproveche el potencial del mismo. Así que vamos a darle las gracias a al doctor José Luis González, quien comparte con nosotros aquí en su programa Contenido Semanal, y le traemos ese extraordinario plato a los amigos y amigas televidentes. Bienvenido entonces, José Luis, aquí a Contenido Semanal. Y es grata, ¿verdad?, la presencia tuya y conversar con una persona que tiene tanto conocimiento de economía y también polifacético en muchos temas. Así que nos sentimos bastante bien con tu presencia aquí. Bueno, saludos, soy la gracia, muchas gracias, me siento muy halagado por tu palabra. Ramón, cariñosamente Tito, te agradezco también, y Gracias. ¿por qué no a ti, Francis? Y ya son parte de mi círculo de amigos. Gracias por invitarme a este prestigioso espacio para en lo que humildemente podamos contribuir a la información de la sociedad dominicana. Para mí es más que un honor poder servirle a mi pueblo, a mi país, y contribuir con este espacio de comunicación social. Muchísimas gracias por la invitación. José Luis, ahora mismo está en el tapete, ¿no? Está en primera plana de los analistas, los medios, cifras que siguen saliendo en torno a la situación económica nacional. Se habla de crecimiento, se habla de proyección, se habla de capacidad de empréstito o de endeudamiento, y cuáles son también como los elementos o los puntales que se observan y se utilizan como normas o referencias para ponderar cómo está de verdad el país en materia económica. Tú como analista, como catedrático y conocedor bien acucioso de esta temática, de lo que es la economía de una nación y en especial la dominicana, ¿cómo consideras tú que realmente está la situación económica nacional en este momento? Mira, lo primero que hay que aclararle a la sociedad dominicana, a la gente que no es versado en el área económica, es que el crecimiento y desarrollo son dos conceptos totalmente distintos. Bien. En verdad, la República Dominicana, no podemos negar porque los datos están contenidos en los informes y los boletines que emite la autoridad monetaria a través del Banco Central, es que la República Dominicana desde la década del 70 hasta la fecha ha experimentado un crecimiento económico, más bien no un desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando un país tiene asegurado los niveles de salud, de educación, de vivienda, de alimentación cubierto, entonces en esa medida podemos decir que ese país ha alcanzado los niveles de desarrollo económico. La República Dominicana no ha alcanzado esos niveles. Y la gente puede preguntar, pero si un país tiene alrededor de 40 años creciendo de manera sistemática, exceptuando un año de la gran crisis que pasó la República Dominicana producto de la quiebra de los bancos, que fue el año 2003, no menos cierto es que la República Dominicana no ha podido salir de esa gran crisis espantosa que ha venido sufriendo la República Dominicana. Por ejemplo, tú puedes preguntarle a cualquier ciudadano de a pie, ¿cómo es posible que una gente pueda morir en la camilla de un hospital porque no tenga una tarjeta del seguro médico? En un país donde exista desarrollo económico, esas cosas no pasan. La República Dominicana tiene que acostumbrarse a decir cifras con la verdad. Y la verdad no puede ser ocultada, como dice un gran proverbio chino. El sol, la luna y la verdad no se pueden ocultar. La República Dominicana debe de seguir el modelo que siguió Singapur, que en 25 años logró dar ese gran salto, donde todos los niveles
de los cuales exige una sociedad fueron cubiertos en ese periodo de tiempo. Tenemos 40 años y todavía nosotros estamos viendo personas que viven a la orilla de los ríos. Aquí, a pocos minutos de la... A la orilla no, déjame decirte, ¿eh? Dentro Dentro del río. Cuando hacen sus necesidades hay un pez debajo, ¿tú entiendes? Esperando que caiga, porque es dentro. Entonces, eso es terrible, ¿eh? Sí, eso es en un país donde existe un desarrollo económico, esos niveles de angustia no se ven. Entonces, ¿qué es lo que le recomienda a un ciudadano común y corriente, entre sus iguales, al gobierno de turno? Es que tomen las medidas necesarias para que esas situaciones no se sigan provocando cada vez que existe un fenómeno atmosférico. ¿Cómo se puede lograr eso? Es sencillo. Hay dos temas fundamentales que el gobierno tiene que corregir. Este gobierno o el que sea, la corrupción y la impunidad. Señores, le voy a dar un dato, que el que tenga una calculadora La ahora, corrupción y la impunidad. Sí, le voy a dar un dato a ustedes y a la sociedad dominicana que nos ven en este momento. Dice la prensa, para yo cubrirme de una demanda, porque hay que hablar en segunda persona cuando tú no tienes los datos en la mano, dice la prensa que entre 4 o 5 funcionarios del gobierno han acumulado fortuna alrededor de 150 mil millones de pesos. Ahí Si tú calculas 150 mil entre 810 mil, que es el presupuesto general del Estado, eso equivale a alrededor del 19% del presupuesto general del Estado del año 2018. Pero eso es ¿Tú sabes lo que gravísimo. estamos hablando? No, que eso es gravísimo. Casi un 19% Eso es gravísimo en manos y de eso- 3 individuos, que todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, Porque un aquí país- sabemos históricamente que hay un conjunto de familias que son las que han sido los dueños del país. Le han querido etiquetar eso en el sector choferil a un amigo, pero el jueguito no es así, el jueguito es al revés. No, hombre, Y esa no. familia viene desde hace 2 o 3 siglos siendo los dueños de todo el país, dentro de ellos familias que fueron a lo que le correspondió crear la ley de titulación en este país, en su gobierno. Entonces, eso que tú dices es altamente preocupante. Yo soy el presidente Danilo Medina y digo, espérate un momento, vamos a revisar, vamos a quitarle de su cuarto y a ponerlo al servicio de lo que son las necesidades de los pobladores de menores ingresos. Si el país logra corregir esos males de corrupción y de impunidad, la República Dominicana, te lo digo yo, en menos de 10 años da el salto al desarrollo económico. En menos de 10 años aquí nadie va a morir por una falta de una tarjeta, nadie va a tener que vivir a la orilla de un río, nadie va a morir por hambre, nadie va a tener que andar mendigando en las calles, que a veces a mí me da pena cuando veo una gente pidiéndome a mí o a cualquier persona algo para comer. Y no se tendrá que Eso no hacer puede tanto ser. paro para que bajen los combustibles, porque entonces habría como... El gobierno Un maratón para operar a una joven del corazón. No, Del eso no. corazón, Usted ha no visto, pendejada. usted ha visto en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra pidiendo para operar a un ciudadano. Usted ha visto que en esos países se muere una gente en un pasillo de un hospital porque no tenga la tarjeta, porque lo primero que le pregunta un médico al paciente es si tiene la tarjeta de seguro. Si no, ese paciente se muere en la calle, se muere ahí, en el pasillo de ese hospital. No podemos seguir así. Puede ser un bon, oye, De puede por que no Dios. tenga inclusive lo que es su Social Security, lo recogen ahí y lo tratan Lo atienden y con después se condiciones busca la manera. humanas. Mira, Ramón, yo le voy a dar una idea al gobierno. Francis, que lo una sabe idea como que la es palma de la mía. mano, Yo se la voy a que regalar. ha vivido en el norte, yo Ramón, ese- le voy a regalar soy la que- una idea al presidente Danilo Medina, que es mía, es de mi autoría. Oiga bien, es de mi autoría. Usted está en el gobierno y tiene el presupuesto en sus manos. Créele a la juventud mi propuesta, un banco que se llama Banco de Oportunidades Estudiantiles, porque yo todavía no soy presidente. Entonces esa juventud yo no quiero que espera que yo sea presidente. Entonces tú para vas a hacer ser ese banco. presidente, tú aspiras a la presidencia de la República. Si el pueblo así lo- al primer poder del Estado. Si el pueblo, porque no es que yo quiera, el pueblo es el que decide quién lo va a gobernar. Ahora, esa idea, antes de que yo llegue, yo quiero que Danilo la tome en sus manos, yo se la estoy regalando. Y que ese estudiante no tenga que ser graduado universitario, ni tenga que tener currículo universitario, simplemente que baste de que le lleve una propuesta para industria. Me imagino, comercio. te voy a interrumpir, me imagino, Francis Zoila, amigo televidente, que ya hay algún legislador que agarró
y copió con un lapicero esa idea, te buscará para entonces con lo que tú tienes ver cómo somete algún proyecto de ley. Difícil lo busca datos ahí, ensambla. Sí, No, no, quizá apareció no, Miguel no, Santana. Ramón, Tito y Zoila, no. No. Yo lo que soy es un ente, como decía Saint Germain. Los seres humanos ocupamos este vehículo del cuerpo para transmitir de ese espíritu que viene por generaciones para llevarle bienestar a nuestra sociedad. Aquel ser humano que busque la gloria, como decía Lao Tse, quien se vanagloria, no merece la fama. Lo que queremos hoy es que el gobierno vea a esa juventud que llega viejo sin encontrar una oportunidad, porque dice que cuando usted va a un medio, a una empresa, le pide que tenga 2 años de experiencia mínimo. Y si usted no tiene esos 2 años de experiencia mínimo, Y hasta 5. ¿cuándo va a llegar? Bueno, mira, Llega viejo, entonces no tiene esa oportunidad. No tiene oportunidad porque nunca va a tener experiencia de tanto que le piden. Pero siendo tú economista, doctor en economía, pues es importante aprovechar tu presencia aquí para que tú orientes a la ciudadanía sobre la política económica mundial. Estamos en un mundo globalizado, nosotros formamos parte de ese globo, aunque somos un país pequeño, subdesarrollado, pero estamos dentro de lo que es... Está medio pinchado el globo de nosotros, Zoila, ¿eh? Le falta mucho aire. Que se ha creado en los últimos tiempos, en los últimos decenios. Entonces, ¿cómo tú ves esa aplicación de la política mundial a nivel de economía, sus beneficios, lo que es un atraso también para los países pobres, cómo lo explotan, cómo yo te digo, cómo los trabajan, ese tipo de préstamo y todo eso que van afectando y llevando cada día más a la pobreza a estos pueblos? Decía Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, que un estornudo en China repercutía en América Latina. Los chinos ahora están creando lo que ellos denominan el petroyuan, que esa moneda ellos están pensando sustituir al dólar. Y en un periodo de tiempo no muy lejano, ustedes van a ver cómo en muchos países, inclusive ya en 5 países de Medio Oriente, incluyendo a Siria, ahí tenemos a Moscú y a Rusia, que ya no van a utilizar el dólar porque están haciendo negociaciones exclusivamente con la moneda china. ¿Qué significa esto? Que China parece ser que los acuerdos que está haciendo con los países de Occidente lo está haciendo para quitarle mercado a los Estados Unidos. Por eso ustedes ven que las guerras que se produjeron desde Gaddafi hasta Saddam Hussein no se hizo pura y exclusivamente por el asunto de la guerra, sino por asuntos comerciales y más que eso, por asuntos del control del petróleo. Entonces, ya China se está fortaleciendo como moneda y ya en los próximos años va a tener la moneda petroyuan que está avalada y están volviendo lo que le llamamos en la época pasada el patrón oro, donde ya ellos en sus reservas internacionales no tienen el peso que les respalda su Banco Central, sino en la reserva oro, que ya está volviendo a ser el patrón de uso, tanto en China como en Rusia, en algunos países de los cuales ellos están haciendo negocio en Medio Oriente. Aquí el peso antes era peso oro. No sé ahora qué será, si es peso níquel, si es peso... porque la reserva se ha ido a pique. Cobre o aluminio. En la época donde predominaba el patrón oro, lo que significaba, Ramón, era, para llevarle luz a los televidentes, es que cada país tenía que tener su equivalente de reservas en oro, su equivalente a la masa monetaria. Ya hoy día, después de la caída del patrón oro, aunque hay la amenaza de que vuelva a instaurarse ese patrón, es que la República Dominicana, a partir de la caída del patrón oro, adoptó entonces el peso dominicano. Y a partir de ahí, la República Dominicana tiene que tener su equivalente en peso en las arcas del Banco Central, que son las reservas internacionales brutas. De ahí, Tito, que salía el término de peso inorgánico. Es aquel que no había en una bóveda por ahí los lingotes de oro necesarios para que guardaran el equivalente. Trujillo se lo llevó todo, la familia Trujillo se lo llevó todo en barcos por ahí, en aviones. José Luis, está ahora mismo
ha creado, oye, una conmoción tremenda el hecho de que República Dominicana ha entrado en negociaciones, acuerdos formales, incluso protocolares, consulares, con China. Y ya se habla de préstito, ayuda, colaboración, cooperación. El presidente acaba de hacer una visita a esa nación que de Oriente, de Asia, es lo más grande que hay y del mundo. Tiene 1.300 millones de habitantes mal contados. tiene la mitad de la población vive De en una China, sociedad extremadamente feudal del mundo. a un desarrollo extraordinario, Francis. ¿Cómo ves tú la perspectiva real de estas negociaciones dominico-china? Si realmente es favorable, o no sería también una oportunidad más que van a tener estos gobiernos de seguir endeudándonos y sin saber qué se va a hacer con los dólares que a veces llegan, aparte de crear esa cantidad que tú dijiste ahorita de multimillonarios. ¿Qué impacto va a tener realmente en nuestra vida nacional los acuerdos que estamos llegando con China? Y si es de verdad que República Dominicana está en capacidad de seguir cogiendo más millones prestados. Voy a comenzar por la última pregunta. Ya. Realmente la República Dominicana no está en capacidad de seguir tomando préstamos, de seguir su capacidad de endeudamiento. Porque la República Dominicana ya, según el modelo, está cerca del 60% de pago de intereses. Es como que tú digas, bueno, a mí me entran $100 y de esos $100 yo tengo que coger 60 para pagarle a Ramón, me quedan 40 para tú cubrir todas tus deudas y todos tus gastos y todas tus necesidades. Entonces la República Dominicana realmente ya agotó su nivel de endeudamiento. Fíjate que me parece que un economista amigo mío, que ustedes lo conocen, que es muy versado, porque él se ha desarrollado, se ha especializado en el análisis presupuestario de la República Dominicana, que es José Rijo. Amigo personal. Un gran amigo mío. Estuvimos juntos en el Parlacén, viajamos permanentemente a Guatemala. Es una estrella, una joya. Entonces, cuando José Rijo, que es un experto en análisis presupuestario, dice que ya la República Dominicana está prácticamente en default, es decir, cuando hablamos de un default en economía, ya está llegando prácticamente a sus niveles más bajos. Su tope. Entonces, cuando llegan a esos niveles más bajos, tú no vas a tener capacidad de seguir cubriendo tus necesidades. Entonces, esos organismos internacionales que te prestan dinero no te van a prestar. Cuando tú agotas esa capacidad, ¿a dónde tú vas a seguir cogiendo dinero prestado? Vas a tener que seguir pagándole sueldos y salarios o gasto corriente y ya tú no tienes otras entradas. ¿Qué es lo que se le recomienda a la economía de un país? Es que los préstamos se hagan con ahorro interno. Si la economía se hace con ahorro interno, no hay necesidad de recurrir a esos préstamos internacionales que al final lo que te hace es que te hacen una trampa de la deuda. Y la trampa de la deuda no es más que tú tomar prestado sobre préstamo y así, por eso le llamamos deuda externa. Tú nunca terminas de pagarla. Bueno, vamos a darle las gracias a nuestro amigo, el doctor en economía, José Luis Rodríguez. González, perdón. Es que él es artista también, pero ese es de Venezuela. Que no me dejaron desarrollar algunas ideas de mi partido, pero yo espero que en la próxima, tú antes de que se vaya el año, viene para acá con tu saxofón, con tu piano y con tu voz a deleitar también. Y con la bandera de su partido. No le hagan caso, Ramón, que yo lo que vengo aquí es hablar de política. Bueno, nos ha tocado en el día de hoy hablar de lo que es la sorpresa, José Luis, este tipo. Vamos, muchas gracias, José Luis González. Vamos a ir a una muy breve pausa. Quédese con nosotros. No le cambie.